Las brujas de Naucalpan. Hace más de 20 años que mi madre murió, pero pareciera que fue ayer. Recuerdo que de niño nos hablaba de unas extrañas cosas que bajaban del cerro y desaparecían a los niños. Aquello que escuchábamos como historias se volvió una realidad. Es triste recordar la muerte de mamá. De hecho, no puedo olvidarlo porque después de que falleció, pasaron fenómenos paranormales muy extraños y muy difíciles de explicar. La casa donde vivíamos en esa época tenía algo especial, ya que estaba ubicada cerca de una barranca de un río seco, pero en especial, siempre hubo rumores de que ahí cerca se llevaban a cabo reuniones de brujas. Recuerdo que siempre se escuchaban cosas en la noche, así como pláticas, comentarios, susurros, murmullos, incluso llantos. Pero lo que más nos erizaba la piel fue como si caminaran o corrieran en la noche. Nosotros, después de las 9 nos encerrábamos, ya que esa colonia tiene algo malo. No sé si conozcan Naucalpan, Estado de México. Si es así, yo vivía en San Lorenzo, Totolinga, justo en la Cañada. Allí cuentan que en épocas pasadas de la Revolución Mexicana, pasaban los revolucionarios y soldados correteándose o asesinando a los cristeros. Los revolucionarios se robaban carretas con oro de los soldados y dicen que hubo muchos muertos en ese tiempo. Como no había cementerios, mataban a la gente y los dejaban ahí en la cañada. Era como un cañón o una especie de barranca en esa época que casi nadie pasaba por ahí. En fin, todo ese sufrimiento era aprovechado por las brujas. Toda nuestra niñez nos acostumbramos a escuchar todo tipo de fenómenos y manifestaciones paranormales, desde el lamento de la Llorona, así como batallar con las repugnantes y despreciables brujas, convertidas en pájaros enormes. En esa época, el creer en las brujas no era un tema abierto, por el contrario, era muy delicado. Incluso si se llegaba a perder un niño, el culpable sin duda sería un secuestrador, y raramente se culpaba a estos seres sobrenaturales. Cierto día, mi madre se le complicó su enfermedad de la diabetes hasta llegar a un infarto. La hospitalizamos justo un Jueves Santo, y ella murió el viernes. No pudo ganarle la batalla a la muerte. La sepultamos el sábado de gloria. A partir de esa noche empezamos a oír como si lloraran o si se quejaran. Para esto, la casa de mi madre era muy modesta y humilde. Tenía puertas de madera, y el seguro era un cacho de varilla metálica doblada. Entonces, imagínese lo que se escuchaba a altas horas de la madrugada. Eran como lamentos, a veces la Llorona, y hasta podíamos escuchar a los delincuentes correteando a la gente para asaltarla. De pensar que con solo un empujón nos tiraban la puerta, y qué decir de mi cuarto que estaba peor. La puerta era una tabla que quitábamos y poníamos, y se atoraba con un palo. En esa época no había tanto delincuente como ahora, pero mi miedo era a la noche y esos seres diabólicos. En los rosarios del funeral de mi madre, los perros no dejaron de aullar feo. Es como si miraran algo que los aterrorizara. Estos extraños eventos se los platiqué a un compañero del trabajo. Le detallé todo lo que estábamos pasando en casa, y como él iba mucho a un templo espiritual, me dijo que me iba a llevar un bálsamo. Y cuando me lo llevó, me dijo después del rosario, cuando ya no haya gente, que lo rociara rezando con una rosa blanca por toda la casa, pero que escuchara lo que escuchara, no dejara de rezar. Yo no le creí mucho, o más bien, pensé que exageraba en todo, así que no le di más importancia y lo olvidé. Ya era el rosario número 4 de un total de 9, cuando en la noche me despertó mi marido y me dijo: «Yolanda, ¿escuchas?». De pronto, vimos que algo entró por arriba. Yo me tapé todo el rostro. De pronto, escuché a mi marido que me dijo:
Mira, Yolanda, lo que se metió a la casa es como un pájaro negro muy feo. Parece un buitre y apesta a carne podrida. Al escuchar eso que mi esposo me contaba, estaba aterrada y quedé en shock. Lo raro era que por dónde demonios se había metido esa bestia. Así que mi marido, como no queriendo y con miedo, ingenió un plan para sacarlo. De verdad, esa maldita criatura te congelaba la sangre de solo mirarla. La luz eléctrica en esa época era muy pobre, casi no alumbraba nada. Cuando de repente se empezaba a oír la voz de mi madre. Esta jaloneaba la puerta de su cuarto, que era la que estaba frente al mío. Pero, en verdad, se escuchaba muy feo eso. Esa cosa le gritaba a mi hermana por su nombre. Le decía: «Ábreme, hija, soy tu mamá, ábreme rápido». Mi hermana estaba temblando de miedo y abrazando a mis hijos pequeños que dormían con ella. Y para hacer esto más intenso y terrorífico, los niños no estaban bautizados. Mi hermana sabía que no podía ser nuestra madre, porque llevaba 4 días que la habíamos enterrado, solo que su voz era idéntica. No sabíamos qué cosa o demonio era lo que jaloneaba la puerta. Intentándola abrir con tanta desesperación, nosotras rezamos del miedo lo poco que recordamos. La verdad, pues hasta se nos olvidaron los rezos ese día. Pero mi marido era muy grosero, y de inmediato se armó de valor, salió maldiciendo con groserías y ofensas para que esta cosa se fuera, y esta cosa salió rápidamente de la casa. Con el tiempo, ya habíamos olvidado el primer pájaro enorme que se metió, pues ahora todo era confuso, ya que no era solamente uno, ahora eran más pájaros. Sin duda, teníamos a varias brujas queriendo dañar a mi familia. Mi esposo atoró más la humilde puerta de la entrada, y de nuevo, la misma voz de mi madre imploraba que la abriéramos, al grado que en ocasiones podíamos ver uñas largas que se metían entre las rendijas de las puertas, y en medio se asomaba un repulsivo ser que de alguna forma quería entrar. Los campesinos argumentaban que estas bestias podían conjurar el espíritu de los muertos, para después enfermar y matar a cualquier ser humano. Algunas personas estaban poseídos por el diablo como si fueran sus marionetas, ya que jamás recordaban qué hicieron, hasta que se vieron privando de la sangre humana a muchos. Recordamos de inmediato que las brujas no podían entrar a los hogares a menos que tú las invitaras, y eso nunca lo haríamos. De pronto, se escuchó cómo varios guajolotes se subieron al techo y comenzaron a brincar y a bailar como si esos animales acostumbraran a hacerlo. No recordamos cuánto tiempo pasó, porque en el cuarto continuo, mis 2 hijos bebés estaban llorando muertos de miedo. Además que mi hermana no se dejó engañar por ese ser que a toda costa quería entrar. Mi esposo maldecía y decía groserías, y fue justo cuando escuchamos los cantos de los gallos que estos seres se echaron a volar, y el pobre techo no soportó el peso y colapsó. Todo se dejó de oír, pero nadie salió a revisar. Solamente atoramos más la puerta y esperamos unas horas a que amaneciera. Al otro día, le platiqué todo esto a mi amigo del templo, el que trabaja conmigo, y este me dijo: «¿Verdad que no regaste el bálsamo santo?». No le contesté nada, estaba en verdad apenada. Entonces él me dijo: «Sabes, esa bestia quería entrar a tu hogar, esa cosa es algo muy malo, y ella quiere entrar a tu casa, pero para poder hacerlo, tú le tienes que abrir la puerta o darle autorización». Me volvió a ordenar que regara lo que me dio, y me dijo que solamente así se iría y que ya no molestaría a mis hijos. En la noche lo hicimos junto con mi marido, y de nuevo a la siguiente noche, los perros comenzaron a aullar aterrados como la primera vez que llegaron estas brujas. Allí, mi hermana comenzó a rezar, y ninguna de las dos dejamos de hacerlo. Nada cambió. Así siguió esto durante varios días, pero ya no aguantábamos. Al mes de que mi mamá falleció,
logramos encontrar quien nos comprara la casa, así que la vendimos muy barata. Éramos muy tontas, no sabíamos que esa casa valía mucho más, pero en realidad no nos importó, ya que al salir de Naucalpan, descansamos de todo lo que ahí se oye, existe y se ve. Pero no sé qué sea o a qué se deba que siempre que llego a soñar con mi mamá, la sueño en esa casa donde salí huyendo. Ahora vivo más tranquila. Hemos sobrevivido al ataque de las brujas, que al día de hoy continúan existiendo. Gracias por escucharme. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Yolanda.